Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. ¿Ya eligieron su disfraz de Halloween? A mí me gustaría decir que sí, pero aún estoy en eso. Sin embargo, yo sé que algunos ya tienen su disfraz. Es más, quizás nunca se lo quitan. Y es que en la naturaleza los disfraces son una mezcla de arte y necesidad. Aquellos que se disfrazan lo hacen con un propósito más serio, sobrevivir. Mientras que ustedes pueden optar por un traje que represente a su personaje favorito, ser súper creativos, aprovechar para divertirse divas y apoteósicas o incluso para asustar a los más temerosos, en la naturaleza los disfraces son esenciales para evitar ser detectado, advertir sobre el peligro y esconderse para poder cazar. Hola, mi nombre es Elizabeth y en este especial de Halloween hablaremos de disfraces en la naturaleza. Empecemos hablando del camuflaje, que es en sí una adaptación que permite reducir la probabilidad de que un organismo sea detectado, reconocido o capturado, y abarca un espectro amplio de estrategias y formas de disfrazarse, ya sea para ocultarse o para parecerse a otro, lo que hace que la detección y el reconocimiento sean más difíciles. En la naturaleza existen diferentes formas de ocultamiento o de camuflaje, que pueden agruparse en cripsis, que es la capacidad de los organismos de mezclarse con su entorno, y en mimetismo, que es la imitación de otro organismo o elemento del entorno, pero ya vamos a ver uno por uno. Empecemos por quienes se disfrazan para no ser vistos, o sea, los organismos crípticos. La cripsis es el arte de volverse invisible, pero no con magia, sino con evolución. Es una de las formas de ocultamiento más estudiadas y su éxito depende de la interacción entre la coloración corporal, el entorno del organismo y el sistema visual de quien observa. La palabra cripsis proviene del griego kriptos, que significa oculto. Y es que, como les decía antes, este tipo de camuflaje consiste en la capacidad de los organismos de mezclarse con su entorno para prácticamente desaparecer, y abarca varias tácticas para poder lograrlo. Primero, coincidir con el fondo. En este caso, la apariencia de los organismos se alinea con el color, patrón y luminosidad del entorno. Un ejemplo de este es la liebre americana, que cambia de color estacionalmente, blanco durante el invierno y marrón durante el verano, para poder camuflarse de los depredadores. Este es un ejemplo cuando el color es fijo. Sin embargo, existen algunas especies que se adaptan rápidamente a los cambios a medida que se desplazan en su medio, como es el caso de cefalópodos, como pulpos y sepias. En muchos casos no solo imitan el color, sino también la textura, por ejemplo en peces y cefalópodos. Por esta misma línea también podríamos hablar del ocultamiento de las sombras propias o contrasombreado. Por ejemplo, en ballenas y otros animales marinos que presentan un patrón de coloración donde el dorso es generalmente más oscuro que la zona ventral. Esto les ayuda a camuflarse en el agua. Cuando son vistas desde arriba, su piel oscura se mezcla con la profundidad del océano, mientras que desde abajo su vientre claro se asemeja a la luz que se filtra desde la superficie. Una forma de camuflarse que seguro todos hemos visto en uniformes y vehículos militares, incluso en fotógrafos de naturaleza, es la coloración disruptiva, que consiste en el uso de un patrón con más de un color, incluso marcas contrastantes,
que permiten ocultar el contorno del cuerpo. En la naturaleza se puede ver en aves, salamandras, tortugas, ranas, entre otros. Otra forma de camuflaje es por fusión de destellos, es decir, marcas como por ejemplo rayas que se difuminan y cambian de color al moverse para combinarse con el fondo. Por ejemplo, las bandas de la serpiente de agua común que se mezclan creando un color diferente que confunde a los depredadores al pasar del reposo al movimiento. Pero no creo que exista una mejor forma de ocultarse que ser invisible. Hay especies que crean la ilusión de que los depredadores pueden ver a través de estas, como es el caso del pez caracol de las Marianas y las ranas de cristal. Y un disfraz bastante extraño que sirve para ocultarse es la piel plateada que brilla, como es el caso de algunos peces como sardinas y arenques. Aunque fuera del agua, tal vez este disfraz no sería muy útil, pero dentro de esta es otra historia. El tono del agua es cambiante, depende de la hora del día, la profundidad y qué tanta vida haya cerca. Entonces, para verse igual que el agua, hay que convertirse en un espejo. Y esto lo hacen a través de escamas alineadas verticalmente y un poco de física óptica que funcionan como pequeños espejos. Ahora, si ustedes estuvieran en el fondo marino o en un bosque tratando de no ser detectados por un depredador, ¿qué harían? Creo que la mejor forma es hacer como algunos insectos que se adornan intencionalmente con elementos de su entorno, como ramitas o fragmentos de concha si estamos en el mar para poder ocultar sus cuerpos. Se puede observar en el cangrejo araña narigudo, en tricópteros y ocasionalmente incluso en pulpos. Comprender el entorno es fundamental para poder camuflarse, no solo a nivel del individuo, sino también de sus crías. En estudios sobre el camuflaje de los huevos de codorniz japonesa se ha demostrado que las hembras eligen el fondo para el camuflaje de los huevos que coincida con la coloración de estos. Y estamos hablando mucho de animales, pero ¿será que las plantas también se disfrazan? Wallace, otro descubridor de la teoría de la evolución, alguna vez escribió que las plantas rara vez necesitan estar ocultas y obtienen protección ya sea por sus espinas, su dureza, su cubierta peluda o sus secreciones venenosas. Sin embargo, hoy en día se reconoce que muchas plantas utilizan el camuflaje para protegerse y tienen una sorprendente variedad de estrategias para hacerlo, desde parecerse objetos como piedras hasta igualar el color del entorno. En una planta alpina del género Corydalis se ha encontrado que los herbívoros tienen dificultades para distinguirla del fondo. Las semillas de caupí, carilla o frijol cabecita negra presentan colores disruptivos para dificultar la detección de su contorno. Las plantas suculentas conocidas como piedra viva presentan apariencia que las hace prácticamente indistinguibles de las piedras de su entorno. Y aunque parezca increíble, en el mundo vegetal también se adornan o decoran, aunque pasivamente, y esto pasa en algunas plantas costeras que se camuflan con la arena. Ahora que hemos explorado el fascinante mundo de la cripsis, que permite a los organismos volverse prácticamente invisibles en su entorno, vamos a hablar de otra estrategia de ocultamiento y es el mimetismo. El mimetismo es una estrategia de algunos organismos para disfrazarse de otros o incluso de elementos de su entorno. El mimetismo se puede clasificar en varias categorías, siendo el mimetismo batesiano uno de los más conocidos. Esto ocurre cuando una especie inofensiva imita las características de una especie que es peligrosa o que está armada de mecanismos de defensa como espinas, aguijones, químicos tóxicos o incluso un sabor desagradable para evitar ser depredada.
Por ejemplo, la mosca de las flores, que se asemeja a una avispa. El mimetismo mulleriano se diferencia en que ambas especies son peligrosas o tienen mal sabor, por ejemplo, la mariposa virrey y la mariposa monarca. Aunque estamos hablando de protegerse, este mimetismo también es usado para engañar a las presas. Y aquí es todo lo contrario, un organismo bastante peligroso imita a otro completamente inofensivo para poder acercarse a su víctima. Un ejemplo bastante conocido es el de algunas mantis que imitan flores, como por ejemplo orquídeas. Además, el mimetismo también se observa en el reino vegetal, donde ciertas plantas desarrollan características que les permiten parecerse a otras especies, facilitando la polinización a través de engaños, como es el caso de la llamada orquídea abeja. E increíblemente, también existe mimetismo a nivel molecular y lo utilizan algunos patógenos para evadir el sistema inmunológico del huésped. En este caso, la similitud es con proteínas del huésped, lo que puede llevar a respuestas autoinmunes. Es decir, que el cuerpo ataca las propias células debido a la confusión causada por la similitud con los patógenos. Pero el mimetismo también puede darse en un solo organismo, y es que existe un tipo de automimetismo en que los organismos imitan en ciertas partes del cuerpo las partes más vulnerables para así desviar el ataque a las zonas menos vulnerables, lo que podría aumentar su probabilidad de escapar y sobrevivir tras el ataque. Por ejemplo, algunas mariposas y peces semejan sus cabezas con manchas en formas de ojos y ocelos en alas y cola. Pero el mimetismo no solo se da a nivel visual, también a nivel auditivo y químico. A nivel auditivo, por ejemplo, en la lechuza terrestre, sus crías producen una especie de imitación acústica de la serpiente cascabel que podría disuadir a sus depredadores potenciales de entrar en sus madrigueras. Y a nivel químico, al producirse sustancias que atraen a diferentes organismos, por ejemplo, plantas que atraen animales para el proceso de polinización. Esto es solo una pequeña parte del maravilloso mundo de los disfraces en la naturaleza, pero aún nos queda mucho que contar. Mientras se preparan para la noche de brujas, piensen en cómo los animales y plantas de nuestro planeta han perfeccionado sus propios trajes para sobrevivir. ¡Feliz Halloween y que sus disfraces sean tan ingeniosos como los de la naturaleza!